Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy seguimos con el programa de relatorías de los principales libros espíritas. Hoy tenemos la relatoría y enseñanza del libro La Fuerza de la Bondad, que es del médium André Luis Ruiz. La portadora de la palabra es nuestra hermana Nubia Bernal desde Bogotá. Nubia es espírita de segunda generación, su madre es espírita. Y bueno, desde muy niña fue llevada a los diferentes grupos espíritas de la ciudad de Bogotá. Hoy es simpatizante de varios grupos por internet y ya con nosotros, con Fusenda, ha dictado varias conferencias, varias relatorías. Ha sido una colaboradora habitual de nuestro grupo, por lo cual estamos muy agradecidos con ella. Y bueno, hoy trae este nuevo libro. Para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una elevación de pensamiento. Así que acompáñenme para pedir a ese plano espiritual superior que nos acompañe, que nos sostenga, principalmente a nuestra disertante, para que su verbo sea fluido, para que ella pueda de la mejor manera relatarnos aquello que preparó y que nosotros también seamos ese auditorio dispuesto para que estas enseñanzas, cual semilla, pueda penetrar en nuestra mente, en nuestra emoción y puedan dar frutos de fe, de paz y de caridad. Gracias y que así sea. Muchas gracias, Nubia, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, como don Abel decía, la relatoría del libro que nos corresponde hoy es La Fuerza de la Bondad. El espíritu Lucius que dictó nos hace como varias sesiones en el libro. Les voy a hacer como una pequeña introducción para que sepamos y nos ubiquemos de qué se trata el libro. Comienza narrando los últimos años de la existencia carnal de Fulvia. Fulvia era hermana de Claudia y Claudia era la esposa de Poncio Pilatos en Judea cuando Jesús vivía en la tierra. Otra partecita que nos narra es cuando Fulvia llega al mundo espiritual y se encuentra con Poncio Pilatos, que él se suicidó y ya lleva 20 años en el mundo espiritual. También el libro nos va a narrar el primer martirio de los cristianos en Roma y su llegada al mundo espiritual, cómo llegan estos primeros mártires al mundo espiritual. Luego, la mayor parte del libro nos va a narrar la encarnación de Fulvia como Serapis, de Lucilio como Licinio. Recordemos que Lucilio era un soldado romano que ayudó a Zacarías cuando Pilatos estuvo en la tierra después de la muerte de Jesús por recomendación directa de nuestro Maestro Jesús. Y también nos va a narrar la encarnación de Sabio, como Marcus, y que Sabio también fue un soldado romano del cual Fulvia se valió para tratar de envenenar a Poncio Pilatos, pero al darle el veneno que Fulvia le dio, el que por error murió fue Zacarías, que era el que estaba cuidando a Poncio Pilatos. Y también nos narra la encarnación de Aurelia, la hija de Fulvia, que en esta reencarnación se va a llamar Drusila. El final del libro nos cuenta queda prácticamente en la encarnación de Poncio Pilatos y Sulpicio Tarquinus, que era su mano derecha en la gobernación de Judea y su confidente en sus desequilibrios como hombre y gobernante.
Ya la última parte es cuando comienza en el otro libro, que va a ser Bajo las manos de la misericordia. Esto es a grandes rasgos de lo que va a tratar este libro. Perdón. Bueno, el libro, como nos decía nuestro querido Abel, fue psicografiado por André Luis de Andrade Ruiz. Él nació el 11 de agosto de 1962 en Barú, estado de San Pablo, en Brasil. El espíritu Lucius tiene la trilogía de 3 libros que componen el primer libro, porque este es el que vamos a narrar, es el segundo. El primer libro de esta trilogía es El amor jamás te olvida, que este libro llega hasta la muerte, el suicidio que comete Poncio Pilatos. Ahorita vamos a ver La fuerza de la bondad. Y el próximo libro que va a narrar, como les decía anteriormente, la reencarnación de Poncio Pilatos y Sulpicio y la continuación de la vida de Serapis, será Bajo las manos de la misericordia, todos dictados por el espíritu de Lucius. Otros libros que ha psicografiado nuestro autor es Los peñascos son arena, hay flores sobre las piedras, esculpiendo su propio destino, al final de la última hora, despidiéndose de la tierra al cielo, recordando la verdad, herederos del nuevo mundo, salud del espíritu, Jesús en tu camino. Tiene algunos otros que realmente no los pude traducir bien, entonces por eso no los coloqué. ¿Cuál es el objetivo del libro? Nos narra el autor espiritual. Nos dice que el objetivo del libro es narrar las consecuencias de los actos humanos sobre el espíritu inmortal, así como los efectos de nuestras elecciones de cada día están repercutiendo en nuestra existencia futura. Entonces aquí nos dice que nosotros como espíritus inmortales, cada elección que hagamos a cada momento es una repercusión para nuestro futuro, tanto inmediato como espiritual, dependiendo de qué tan honda haya sido esa elección que hagamos y qué tanto influencie nuestras vivencias. También nos dice que el objetivo del libro es revelar cómo funciona con exactitud y clemencia los mecanismos de la justicia divina, buscando amparar a las criaturas inmaduras con el manto de la augusta misericordia. En otras palabras, lo que se ve en el libro es cómo esa misericordia de Dios jamás nos desampara y siempre, a pesar de que erremos, está ahí ayudándonos por medio de los sueños, de las inspiraciones, de personas amigas que nos ayudan y siempre están parándonos. Esto es el objetivo del libro, lo que yo vi que quería como darnos el autor espiritual. Hay personajes encarnados con Fulvia, que son el senador Publio Lentus, Livia, la esposa del senador Publio Lentus, que va a morir en el circo romanos, Lucilio, el ex soldado romano y el que ayuda a Zacarías con el encargo que le deja Jesús de ayudar a Poncio Pilatos por donde quiera que vaya y a pesar de lo que vaya a hacer. Este encargo se lo hace a Zacarías, nuestro Maestro Jesús, antes de que comenzara el Calvario y la muerte de él. Aurelia, la hija de Fulvia, Emiliano Lucius, soldado romano y esposo de Aurelia. Estos son como comienza el libro, así dice. Nos dice que está transcurriendo el año 58 después de Cristo. Fulvia ya lleva 2 años enferma de cáncer en su parte genital
debido al mal uso que ella hizo de esta parte de su cuerpo, pues ella lo utilizó con fines más o menos de conseguir sus intereses. Con esta finalidad, ella siempre utilizó la parte sexual, al punto que vemos que fue amante de Poncio Pilatos para conseguir y tener poder y lograr como sustentarse en ese poder, a pesar de que ella no estaba ostentando el poder. Ella tiene a su hija Aurelia, la cual cría con sus mismos patrones con sus mismos patrones, con sus mismos patrones morales. La hija le es infiel a su esposo, como ella, Fulvia, le había sido infiel también a su esposo. Y ella también utilizaba la parte sexual para conseguir sus intereses personales. En una tarde nos dice que Emiliano estaba acompañando es la dolorosa enfermedad de su suegra Fulvia. Fulvia estaba en la cama, todo el mundo pensaba que ella estaba loca, pues ella ya en medio de su enfermedad y su debilitamiento corporal alcanzaba a ver a los espíritus que la estaban esperando para cuando ella desencarnara. Ella los veía como monstruos, en especial lograba ver a Sulpicio Tarquinos como una culebra con cara de monstruo, y ella empezaba a gritar de horror y le pedía a su yerno que la ayudara. En un momento que ella tenía bastante lucidez y que ya estaba como en sus últimos momentos de desencarnar, le dice al yerno que cuando en su juventud ella utilizó mal su sexo, que fue amante de Poncio Pilatos, que no le importaba cómo Claudia sufría por la vida que llevaba Poncio Pilatos, y que además utilizara a algunas personas para ella lograr sus fines. Entre esos utilizó a Sabio, que era un ex soldado, para mandar a matar o para por medio de él que él matara a Poncio Pilatos cuando fue sacado de Roma a exilio por la malversación de fondos y la mala administración que tuvo en Judea. También le cuenta que ella y Sulpicio Tarquinos hicieron que el senador Publio viera que Livia lo engañaba cuando Livia era inocente, y que gracias a eso Livia llevó una vida muy amarga en su matrimonio, al punto que Publio jamás le permitió acercarse a su hija ni criarla. Él la crió directamente a su hija Flavia. También nos cuenta que bueno, también ya contándole todo lo que había hecho a las personas que había envenenado, ella también le va a contar ahora que Aurelia lo engaña y qué clase de persona o de mujer es Aurelia. A ella no sé, Aurelia ya había llegado de una fiesta en la que estaba y estaba escuchando detrás de la puerta, y cuando la mamá empieza a relatarle que Aurelia es amante del hijo de el senador, del hijo de un senador, llega y entra Aurelia, va y se cambia rápido, entra y evita que la mamá cuente su vida que ella lleva licenciosa. Ella le dice al esposo que por favor le permita cuidar a su mamá, que su mamá está muy enferma y que claro, ella otra vez disvariando, ay, que Dios mío, que la disculpe, y ella entra y le da un medicamento, y le da un beso a la mamá en la frente y le dice que le va a dar un medicamento para que calme el dolor. En el medio del medicamento, ella saca unas goticas como lo hacía Fulvia y le da a la mamá y la envenena. En el momento de que la envenena, Fulvia tiene todas las señales de que ella muere, pero por cáncer, porque ellas eran muy hábiles con estos venenos que utilizaban.
Cuando Fulvia llega al mundo espiritual, se encuentra primero la recibe en el mundo espiritual, la recibe Sulpicio Tarquinus, que ya llevaba más tiempo en el umbral, que había aprendido por medio de la inteligencia y el hipnotismo a comandar a un grupo de soldados romanos que también llegaron a ese umbral. Y él los comandaba. Él recibió a nuestra querida Fulvia y la llevó a una cueva en donde él tenía también a Poncio Pilatos. En el mundo espiritual, ella llega con su enfermedad de cáncer. Ella camina con los pies abiertos, emana esos olores característicos del cáncer, todavía le duele. Su perispíritu tiene la enfermedad del cáncer y su apariencia se convierte como en una bruja horrenda, dice el libro, que toma el aspecto como de una bruja, de esas brujas malvadas, pero con esa enfermedad. También nos cuenta que cuando llega, que como ya Poncio Pilatos llevaba 20 años en el umbral, por causa de su suicidio, Poncio Pilatos también tiene sus ropas ya desgastadas, roídas, sus uñas largas, su cabello crecido, sus intestinos están fuera de su cuerpo periespiritual y él con una mano se mete los intestinos y con la otra mano trata de comer, pero que él también es hipnotizado e inducido por Sulpicio Tarquinus para que recuerde siempre cómo él tuvo negligencia por los negocios que tenía con los fariseos y fue negligente cuando el juicio de Jesús de Nazaret, y por ese sentimiento de culpa, él vuelve y renueva eso del juicio de Jesús y por eso está como alienado mental, más o menos, y es ensimismado en sí. ¿Qué otros personajes hay después de la desencarnación de Fulvia? Ahora vamos a encontrar a Lucilio, que es el administrador y amigo de Marcus. Serapis, que es una sierva del palacio al servicio de Drusila para cuidar a la bebita Lucía. Marcus, que es el propietario del palacio, el esposo de Drusila y el padre de Lucía. Decio, que es un obrero de la construcción del templo, el panteón de los dioses romanos, y él es cristiano porque vivencia las enseñanzas de Jesús. Lucía, hija del matrimonio de Marcus y Drusila. Lelia, sierva del palacio al servicio personal de Drusila. Livio, siervo de la hacienda rural de la familia de Marcus con Drusila. Servio Tulio, que es un juez romano. Al final del libro vamos a encontrar a Pilatos y Sulpicios que reencarnarán como gemelos, siendo la madre Serapis y el padre Marcos, de esos dos gemelos. Fabio, que es el administrador suplente en ausencia de Licinio. ¿Qué espíritus protectores vamos a encontrar a través del libro? Vamos a encontrar a Zacarías, que fue el zapatero envenenado por Sabio para salvar la vida del gobernador Poncio Pilatos. A Juan de Cleofás, que fue un joven que le quitó la esposa a Zacarías y se la llevó para Nazaret, que luego le da lepra y es leproso, y cuando Zacarías va, todo lo que les estoy diciendo es del primer libro, El amor jamás te olvida, es como para ubicarnos. Entonces, bueno, Juan de Cleofás, que le quitó la esposa a Zacarías, y cuando Zacarías es enviado por Jesús con otro compañero que no recuerdo quién es,
que es el libro El amor jamás te olvida, Juan de Cleofás es leproso y es sanado por Zacarías. Él viajó con Zacarías y conoció y recibió los conocimientos directos de Jesús. Y cuando Jesús es crucificado, él se vuelve un predicador cristiano. Y también va a estar en el grupo de los primeros mártires del circo romano. Livia, que es la esposa del senador Publio, o que fue la esposa del senador Publio Lentulus cuando estaba en vida, y que también muere en el circo romano como mártir. Abigail, que es la hermana de Esteban. Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo, que murió apedreado por órdenes de Saulo de Tarso en Jerusalén. Simeón, que murió en Samaria, amarrado a una cruz y azotado por Sulpicio Tarquinus, escondiendo a Livia y a su sobrina Ana, porque él le tenía pretensiones sexuales más bien a Ana. Entonces estos son los espíritus que nos van a acompañar en la historia. En azul vamos a ver la existencia actual que nos va a narrar el libro, como les decía ya la de Serapis. Y el color más claro son los nombres que ellos llevaron en la encarnación anterior. Bueno, volvemos, nos quedamos cuando Fulvia llegó al mundo espiritual. Ahora volvemos aquí a nuestro plano terrestre. Vamos a encontrar a las personas que viven en Roma, que son cristianas, a las cuales les dicen que va a llegar un predicador de la iglesia de Antioquía. Ese predicador que va a llegar es Juan de Cleofás. Juan de Cleofás esa noche va a hacer una reunión en las catacumbas, que era donde los cristianos se reunían, pues desde antes del gobierno del emperador Nerón estaban prohibidas en Roma cualquier reunión pública, solo se permitían los velatorios. Cuando ya llega la noche y se reúnen los cristianos, en la reunión programada está Lucio Bartulus, los israelitas de la posada de Jonás, que fue cuando llegó Zacarías de Jerusalén a Roma, Livia, como ya les dije, que era la esposa del senador romano, con su sierva Ana y confidente. Dicen que en la reunión aproximadamente estaban más de 200 participantes en esta reunión, que era clandestina, porque estaban escondidos de las autoridades romanas, por lo que les acabo de decir, que no se permitían reuniones públicas. ¿Qué espíritus estaban acompañando a Juan de Cleofás en esta reunión? Porque él era el que llegaba de Antioquía. Lo estaba acompañando Zacarías, Simeón, Simeón, que era el tío de Ana, que ya había desencarnado, recordemos que ya les dije, Gamaliel, que fue el sacerdote del Sanedrín y maestro de Saulo de Tarso, Abigail y Esteban, Abigail, que era la hermana de Esteban, y Esteban, que fue el primer mártir en Jerusalén por mandato de Saulo de Tarso, como ya les había comentado. Comienza la reunión, hacen una oración, y el mensaje profético que trae Juan de Cleofás de Antioquía es, más o menos decía, lenguas de fuego o espíritus superiores anuncian que la capital romana, los cristianos tendrán que dar testimonio de las verdades del espíritu, que con esos testimonios las criaturas atrasadas e indiferentes serán llamadas a despertar, y les servirá como ese despertar para caminar al encuentro de Cristo. Eso era el mensaje profético que les traía Juan de Cleofás.
empieza a invitarlos a perdonar, pues esta es la enseñanza de la buena nueva, les dice. Les habla de cómo murió Jesús, del martirio que sufrió, de que era inocente, que no levantó queja, que al contrario siempre perdonó. El ambiente estaba magnetizado por las palabras de Juan de Cleofás. La reunión se termina, algunos ya iban a salir para sus casas y otros se quedaban conversando con el llegado de Antioquía, que era Juan de Cleofás, cuando en un momento se oye la bulla de unos zapatos, muchos zapatos. Nos cuentan que eran 50 soldados romanos que los emboscaron. Los más jóvenes trataron de apagar las antorchas porque estaban en las catacumbas, recordemos. Y entonces no había ni mucha ventilación, ni tampoco luz. Entonces se encendían antorchas. Juan de Cleofás les dice que no hagan eso, que recuerden cómo Jesús, siendo inocente, no se defendió, que ellos deben hacer lo mismo. Al frente de los soldados venía Lúculo y Claudio, que le dan un golpe a Juan de Cleofás. Cuando los que estaban en la reunión ven que golpearon a Juan de Cleofás en la cara y que empieza como a sangrar, ellos se tratan de armar para vencerlos. Pero Juan de Cleofás les hace la mirada que no, extiende sus manos para que lo amarren e igual, con ese ejemplo de valentía, todos los cristianos que estaban reunidos ahí comienzan a hacer lo mismo, a extender sus manos para ser atados y son llevados prisioneros al circo romanos en los subterráneos de la prisión del circo romanos para ser muertos al otro día comidos por las fieras. Estando ya reunidos, separan a los hombres y las mujeres. Juan de Cleofás sigue hablándoles de Jesús, infundiéndoles valor, todo el mundo espiritual los está asistiendo, los buenos espíritus, para darles valor en el momento del testimonio. Cuando llega en otra parte del calabozo estaban las mujeres, entre esas estaba Livia y Ana. En un momento, todos con temor, todos con miedo, pero siempre recibiendo el auxilio del mundo espiritual. En un momento Livia se acerca a Ana y le pide que por favor la deje ir con las ropas que Ana lleva, que son de sierva, que ella no quiere presentar el testimonio siendo una patricia romana, que ella quiere ser lo más sencilla posible para dar ese testimonio. Y le pide a Ana que por favor le ayude en ese último como pedido que le hace. Ana al principio no quería, pero amándola tanto porque ellas se querían mucho, ella le entrega la insignia, le entrega como una manta que ella se ponía de sierva, y Ana le entrega las insignias romanas, le entrega también como una capa romana, y Ana queda vestida como romana, como la patricia romana, y Livia queda vestida como una sierva. Las fiestas, ya cuando llegaron al otro día, iban a homenajear a los servidores públicos que habían servido a Roma. Entre esos estaba homenajeado nuestro querido senador Publio. Publio pensaba que al llegar a su casa, ese día, él le iba a decir a su esposa Livia que él ya sabía que Livia no le había sido infiel, que lo perdonara, que él nunca la había dejado de amar. Eso era lo que pensaba, pero en ese momento ya tienen que irse. Él va y busca a Livia para despedirse, para ir a los homenajes al circo romano, pero Livia no se encuentra. La hija Flavia le dice que cuando su madre llegue, ella la va a tener en la casa para que él entregue ese trofeo que le van a dar por ser servidor romano.
Ahí entonces, también haciendo esa reflexión, Livia, allá en su encierro, le dice que ella había escogido servir a Jesús y que su esposo había escogido servir a los hombres, que pasarían muchos años para que él fuera un servidor de Jesús. Ella le dice que lo ama con todas las fuerzas y que comprende, porque ella sabe cuáles son que ella entiende cuáles son las debilidades de nosotros los humanos cuando estamos equivocados y todavía somos espíritus inmaduros. Cuando ya es el momento de que los condenados salgan a los más de 200 cristianos salgan a la arena para ser comidos por las fieras, dejan a Ana al final. Y al frente va Juan de Cleofás. Los arrodillan en la arena del circo, pero antes de terminar la fila, empujan a Ana y la sacan. Y la sacan a esa hora para que ella, creían que era Patricia, no fuera a hacer escándalo y permitiera que los demás murieran sin ella hacer ninguna intervención. Así, Livia llega y se arrodilla frente del palco donde se encuentra su esposo, y lo único que ella se había quedado era un camafeo que él le había regalado cuando ellos se habían casado. Ella coge con sus dos manos el camafeo, mira a su esposo, y cuando llegan las fieras a comerla, ella queda mirando a su esposo. Pero entonces, antes de que haya digamos, ese martirio, Zacarías se acerca a Juan de Cleofás y le dice que cante como cantaban cuando estaban en las reuniones cristianas, que canten a Jesús. Entonces Juan de Cleofás empieza a cantar con una voz vibrante, porque el mundo espiritual le había puesto como una especie de de micrófono, y su voz vibraba por todo el circo romano, a tal punto que las 500.000 personas que estaban en el circo romano, con sus respectivos acompañantes espirituales inferiores, se sintieron como aterrorizadas, y unos trataban de huir, tanto los encarnados como los desencarnados, pero el mundo espiritual había tejido una red magnética que dicen que era como una especie de capa que cubría todo el circo y que no los dejaba mover. Que en ese momento que comenzaron todos a cantar, iniciado Juan de Cleofás, y que todos cantaban con ese amor a Jesús y con esa verdadera fe de que Jesús estaba con ellos y esa valentía, los 500 espectadores fueron tocados en su corazón y en su mente, y empezaron a querer saber quién era ese profeta del que ellos hablaban, que quién sería ese Jesús. Entonces nos dicen que desde ahí ellos comenzarían a buscar a Jesús, y que cuando ya las fieras empezaban a comerlos, luces recogían a los cristianos y los llevaban al mundo espiritual, y que los espíritus inferiores que se encontraban ahí, aquí en este pedacito, como es arriba, como es abajo, es arriba. Había un emperador también entre los espíritus perturbados, y habían gladiadores que latigaban a los espíritus que se querían mover, porque muchos de ellos intentaban moverse, solamente se podían mover hacia la arena donde estaba en el circo, en el centro del circo, pero no se podían ir. Los que realmente estaban arrepentidos y cansados de sufrir, así no importaban los latigazos de los gladiadores desencarnados, se tiraban a la arena. Cuando se tiraban a la arena, quedaban dormidos y eran recogidos por entidades espirituales luminosas y llevadas también al mundo espiritual. Esa tarde dicen que fueron tocadas 500.000 personas
que a través del tiempo buscaríamos a Jesús, y 200.000 espíritus que serían también tocados por Jesús y que cambiarían sus vidas en este momento. Ahora nos comenta qué pasa cuando llega al mundo espiritual. Cuando llegan al mundo espiritual, dicen o dice el espíritu que hay dos especies de circos. Un circo, un circo redondo con una mesa en la mitad, con músicas suaves, que es indescriptible el lugar, que es un lugar muy bonito. Y otro donde llegaron los 200.000 espíritus sufrientes que fueron acogidos, que es un circo también con músicas y que ellos tienen una pantalla de 360 grados en los cuales ven a los 200 cristianos en el lugar donde están los 200 cristianos. Todos están acostados en poltronas, nos relata el libro. Cuando llegan al mundo espiritual, son recibidos los 200 cristianos por Simón Pedro y ay, perdónenme un momento, lo olvidé, son recibidos por el hermano de Abigail, Esteban. Y en el otro palco o en el otro son recibidos por Abigail, la hermana de Esteban. Que en ambos se escucha música melodiosa, tranquilidad, que todos son auxiliados por espíritus luminosos como especies de enfermeros, y que comienza la oración nuestro apóstol Simón Pedro, que luego continúa la oración en el con los 200 cristianos. Luego comienza la oración Esteban, y que cuando Esteban comienza a orar como del cielo, digámoslo así, del techo, se forma una luz opalina muy linda, una luz que invade los dos escenarios, digámoslo así, los dos lugares de encuentro. Que esa luz opalina es Jesús de Nazaret, que les recibe con ese amor y les dice que ya lograron traspasar la puerta estrecha. Y pasa por la poltrona de cada uno de los más de 200 cristianos y les da un mensaje y les abraza. Cuando llega Juan de Cleofás, Juan de Cleofás les dice que tenía anhelos de volverlo a ver, de recordarlo, y Jesús les dice, sí, hiciste bien tu tarea. Cuando llega donde Livia, le da un mensaje que el Espíritu no nos comenta qué es. Y Juan de Cleofás y Livia lo van siguiendo por las diferentes poltronas, y cuando llegan a donde Lucilio, Lucilio está dormido. Y la mayoría, los únicos conscientes que vienen del grupo de los 200 cristianos son Juan de Cleofás y Livia. El resto están todos dormidos, amparados por espíritus luminosos, todos. Que cuando llega donde Lucilio, Zacarías le dice, él es nuestro hermano Lucilio que me ayudó a completar la tarea que me habías puesto con nuestro querido Poncio Pilatos. Entonces Jesús coge de la mano a Zacarías y le dice, llámalo, para que cuando despierte, él nos vea. Zacarías se agacha al oído de nuestro querido soldado y le dice, Lucilio, Lucilio. Entonces él despierta así como entre somnoliento y le dice, Zacarías, cuánta falta me hacías, qué añoranza tenía de tus abrazos, de tus consejos. Y entonces Zacarías le dice, sí, ya nos volvimos a encontrar, pero concéntrate, mira más, mira más. Entonces él se concentra
y comienza a ver una luz y ve a Jesús y él le dice, ay, es nuestro Maestro Jesús, Dios mío, le dice, yo no soy digno, yo no merezco tanto, yo no merezco esta gracia. Y entonces se arrodilla y comienza a llorar. Jesús de Nazaret se agacha a la altura de nuestro querido Lucilio y le dice, entonces le dice, ¿te puedo besar las manos? ¿Me permites? Le dice Lucilio y Jesús le dice, sí, y se agacha con él, le besa las manos y las lágrimas le mojan las manos a Jesús. Y Jesús lo levanta y le dice, nuestro hermano Zacarías ha tratado de concluir la tarea del amor, pero no la ha logrado. Él necesita manos y ayuda. Y entonces nuestro querido Lucilio le dice, si yo fui soldado romano, ahora ya no pertenezco a mí mismo y ahora soy soldado tuyo, Jesús, y te pertenezco a ti. Haz de mí lo que tú desees. Y entonces Jesús se lo entrega a Zacarías y Zacarías lo abraza. Se termina la reunión y tanto los más de 200 cristianos que murieron mártires en el circo, como los 200.000 espíritus recogidos en sufrimientos, son llevados a hospitales y zonas vibratorias y zonas de socorro, perdón, según su tonus vibratorio y el grado de vibración que tienen, pero todos son auxiliados. Nos cuenta el autor espiritual que ellos serán los futuros semillitas para lograr sembrar el cristianismo a través de estos duros momentos que estaba presentando el cristianismo de martirios. También se me olvidó contarles, cuando ellos ven a Jesús y sienten como Jesús abrazaba y saludaba a los cristianos en las poltronas, ellos empiezan a gritar, empiezan a gemir y empiezan a decir todos sus errores y dicen que ellos quieren y anhelan estar en el lugar de esos cristianos, que ellos también se entregan a Jesús y trabajarán por estar en el lugar de esos cristianos mártires que están. Entonces así es como nos cuentan ya la parte espiritual de cómo fueron recibidos después del martirio y cómo fue la operación espiritual que se operó en el mundo espiritual. Ahora volvemos a que ya cada uno está descansado, ya están sus perispíritus como afinizados donde en el plano espiritual. Entonces Zacarías le forma un grupo de trabajo. ¿Para qué? Para ir a la zona del umbral donde se encuentra Fulvia, el gobernante Poncio Pilatos, el ex gobernante Poncio Pilatos y Sulpicio Tarquinos. Y dice que con suerte lograrán que Sulpicio se venga con ellos en esa misión de rescate que van a hacer al mundo espiritual. El grupo que él forma es Juan de Cleofás, que todos deben bajar su tono vibratorio. Juan de Cleofás se va como el antiguo leproso. Lucilio se va como un soldado, como el soldado romano, así todo con sus ropas rasgadas, todas desgastadas y sucias, todos más o menos así sucios y como gamincitos, digámoslo así. Livia como sierva, pero con una sierva, dice que como sierva como murió en el circo, pero con un vestido como sucio, desgastado. Zacarías se va como un viejito así todo, digámoslo, achacoso, con sus ropas desgastadas, así como cansado de la vida. Llegan al umbral y en el umbral Zacarías cuando venga, Zacarías tiene a un infiltrado, digámoslo así, que es Sabio. Recordemos que Sabio fue el que envió Fulvia a envenenar
a Poncio Pilatos, pero él terminó por equivocación envenenando a Zacarías, porque Zacarías protegió a Poncio Pilatos hasta cumplir el último mandato de Jesús. Y cuando él regresó a Roma, eso es del amor jamás se olvida, cuando él regresa a Roma, en Roma lo recibe Fulvia, contenta de que ella ya en unos días recibiría la noticia de la muerte de Pilatos, y tienen una noche de pasión, y cuando ya es de día, Fulvia en unas goticas él le da una copa de vino, y en la del vino le da unas gotas de veneno, y así él regresa al mundo espiritual. Y cuando regresa al mundo espiritual, en ese proceso de desencarnación, es auxiliado por Zacarías. En el mundo espiritual, Zacarías tiene a Sabio en una casita. En esa casita es una casita como de auxilio del umbral. Ahí llegan los espíritus que ya están cansados de sufrir y que ya depuraron su periespíritu para poder pasar a otro plano vibratorio. En esa casita duermen, y Salvio llama a Zacarías, y Zacarías manda como espíritus a que los lleven al lugar ya para hacer su proceso reencarnatorio o su proceso de reajuste o de limpieza, de estudio en el mundo espiritual. O sea, digámoslo así, que es una chocita o una casita de paso que está en el mundo espiritual. Narran que la chocita es tan precaria que está como hecha como de barro, es muy sucia. Y bueno, entonces nuestro grupo de socorro, que les acabo de decir, encabezado por Zacarías, llega a esa casita donde son recibidos por Sabio. Sabio le dice a Zacarías: papacito, ¿qué más? Qué alegría verlo, ya me hacía falta encontrarme con usted. Zacarías había hecho ya el proceso con Sabio de que perdonara a Fulvia por ese envenenamiento, y Zacarías estaba como protegiendo a Sabio y lo estaba encaminando, le estaba ayudando, le estaba enseñando sobre Jesús. Cuando llegan allá, Sabio reconoce a Lucio, y él le dice: perdóneme por haber defraudado su confianza. Y él le dice: no, no me pidas perdón, porque de ahora en adelante ya no seremos más soldados, sino de ahora en adelante somos hermanos. Y se abrazan y dicen: de ahora en adelante tú eres mi hermano. ¿Cuál es el plan para sacar a, a Pilatos, a Sulpicio y a Fulvia del umbral? Es que llevando 2 soldados, porque recordemos que Sabio y Lucilio eran soldados, a un leproso, y como ellos todavía están tan materializados, sienten miedo de que la lepra se les cunda, y ellos son como los maldecidos, los llaman así como, y ellos les pueden prender la lepra. Entonces se van los 5. Se va Zacarías como jefe, los 2 soldados delante llevando al leproso Juan de Cleofás, y a Livia la llevaban. Llegan a la cueva donde Sulpicio tiene a los que ellos llaman los huéspedes. Así los conocían en el umbral, y a Fulvia, además de la huésped, la conocían como la favorita del jefe Sulpicio Tarquinius, que era el que estaba gobernando en ese momento a ese grupo de soldados, y tenía como el dominio sobre sus antiguos compinches. Llegando allá, hay 3 guardias. Entre esos guardias está Graso. Graso, y les dice, él era como el más antiguo de ahí, les dice: no, aquí ustedes no pueden entrar porque nuestro jefe no nos ha dado permiso de que ustedes entren. Entonces Salvio le dice: pero mire, vengo con este leproso, y usted sabe que a Sulpicio, a nuestro jefe Sulpicio, le gusta hacer sufrir
a sus huéspedes. Entonces él dice, no, porque a mí no me dieron autorización. Entonces él acerca a Juan de Cleofás, ellos se corren, y entonces él hace como una demanda de irse y dice, pero si yo me voy, usted sabe que el jefe va a tener, se va a poner muy bravo y usted sabe qué pasa cuando él se pone así de furioso. Entonces Graso y los otros como que recapacitan y dicen, no, mejor los dejamos pasar. Y dice, vaya, diviértanse, hagan sufrir a los huéspedes. Y entonces se acerca, llegan allá, en una esquina de la cueva estaba Poncio Pilatos y en la otra esquina estaba Fulvia. Poncio Pilatos parecía como alienado mental. Fulvia todavía también estaba como alienada, pero ella no había reconocido que ella había actuado mal y ella pensaba o sentía que ella había actuado de la forma que actuaba con su forma de ser por necesidad. Decía que era necesidad de conseguir sus objetivos o metas en la tierra. Ella pensaba que era por necesidad, mientras que Poncio Pilatos era por ese sentimiento de culpa que se ensimismaba en sí mismo y ambos estaban telementalizados por Sulpicio. Poncio Pilatos sí había conocido la palabra y la vida de Jesús por medio de Zacarías, pero por un momento de cobardía, él se suicidó cuando ya quedó sin Zacarías y a pesar de que Lucilio lo cuidaba y lo acompañaba, él no se sentía como con tanto valor moral como cuando estaba con Zacarías. Zacarías le empieza a decir, Pilatos, Pilatos, y lo llama con mucho cariño. Y no, él todavía no regresa en sí, pero entonces él en un momento empieza a sentir la voz de Zacarías y le dice, Zacarías, mi viejo amigo Zacarías. Y entonces, pero así como entre sonámbulico. Y entonces él le dice, sí, soy yo, el zapatero. Recuerda a Jesús de Nazaret, recuerda a nuestro maestro. Y entonces él dice a Jesús, pero él así como que por allá entre dormido. Y en un momento él reconoce que es Zacarías y le dice, amigo, en tanta necesidad tengo de ti, me has hecho mucha falta. Y vuelve en sí. Y entonces ve a Zacarías, lo abraza, mientras Zacarías lo tenía en el canto como un niño, él lo abraza y entonces Zacarías le dice, oremos a nuestro Maestro Jesús. Y él dice, no sé cómo hacerlo, ya lo olvidé. Y entonces Zacarías le empieza a ayudar y entonces Zacarías dice, va orando y Pilatos empieza a repetir y Pilatos ya empieza entonces a hacerlo solo y dice, perdóneme, yo fui el que causé su muerte por mi negligencia, le pide perdón a Jesús, bueno, se abre con Jesús y en ese momento del cielo empieza a salir una luz que caen como unas goticas de agua que al tocar a todo el grupo se convierten como pétalos, pero dice el libro que al tocar a Pilatos, esos pétalos van como recuperando el periespíritu de Poncio Pilatos y en la herida que él se tenía en las manos para que los intestinos no se le salieran, esa herida se sana. Cuando Zacarías terminaron de orar, le dice, vamos, ayúdame vamos allí. Y lo lleva y entonces cuando él se levanta, él empieza a llorar y a decir, Jesús, Jesús de Nazaret me sanó, nuestro maestro me sanó. Entonces le dice Zacarías, es que Jesús recuerda que él vino para los enfermos, él vino para nosotros los necesitados. Entonces él dice, Jesús me salvó y abraza a Zacarías. Zacarías le dice que van a ir hacia donde está Fulvia y acercan a Fulvia y entonces le dice, telementalizado ya por Zacarías, Pilatos empieza a decirle, Fulvia, Fulvia, y ella le dice, yo de usted no quiero saber nada, usted quiere es para martirizarme, para torturarme, y él le dice, no, yo no quiero torturarla, vamos a salir de aquí, los dos podemos salir, vamos a reiniciar, vamos a enmendar todos los errores que cometimos.
Y entonces ella le dice, sí, es verdad. Y entonces ella vuelve en sí y Zacarías la coge como un padre. Y ella empieza con ese amor de Zacarías y Zacarías ya tenía como un poquito más de brillo por la oración que habían hecho y entonces ella se acoge a Zacarías como ese papá que nunca tuvo en la vida, que no lo tuvo presente y ella se acoge a él y entonces le dice, no, yo no puedo salir de aquí, por ese sentimiento de culpa, esto es lo que yo merezco, yo no merezco salir de aquí. Y entonces Pilato le dice, sí, tú mereces salir de aquí. Ella le dice, es que usted no sabe que yo lo mandé a envenenar. Dice, eso ya quedó en el pasado. Y le dice, además yo maté a esa persona que iba a ser el medio para envenenarlo. Y entonces Zacarías con una mirada le hace que Salvio se acerque. Y Salvio se acerca y él le dice, mire, no morimos, yo ya te perdoné, yo no tengo por qué culparte. Sí, mira, no, la muerte no existe, no estamos muertos. Entonces ella le dice, pero yo, entonces Pilato le dice, vamos, salgamos. Y Salvio también le dice, ya salgamos de aquí. Ella le dice, no, yo no puedo salir de aquí, porque además yo le hice la vida, que llevar una vida amarga, una mujer que no tenía ninguna mancha de error. Y entonces Zacarías le hace una mirada a Livia y Livia se acerca y Livia la abraza y le dice, no tenemos nada, tú no hiciste nada, tú me ayudaste para que yo pudiera encontrar a Jesús. Y entonces la abraza y entonces le dice, Livia, vamos, salgamos de aquí. Y ella dice, no, yo no puedo salir de aquí, porque además de eso, gracias a que Sabio se equivocó, murió un inocente que era completamente inocente de todo. Yo no puedo salir de aquí. Entonces, Livia le señala a Zacarías y ella le dice, eh, eras tú, y entonces Zacarías le dice, eso ya quedó en el pasado, vámonos. Y entonces ella dice, sí, y sale con ellos de la cuevas, entonces se van Pilatos y Fulvia. Y Grosso y los otros dos que estaban cuidando la cueva dicen, no, ustedes no pueden salir de aquí hasta que no llegue nuestro jefe. Entonces, a una mirada de Zacarías, Juan de Cleofás empieza a hacer como esa adoctrinamiento y los adoctrina y son llevados. Dos de ellos se van con el grupo, entonces se llevan a 5 del umbral hacia la chocita que tiene Sabio ahí en el mismo umbral. Cuando llega Sulpicio Tarquino, si se entera, se llena de rabia y se va con 50 hombres hacia la chocita. En la chocita hay una barrera vibratoria que no los va a dejar pasar. Solamente van a pasar aquellos que realmente estén arrepentidos o aquellos que vayan por la misión, que ellos entren con ellos en la misión, ¿sí me entienden? Espero que sí. Entonces llegan allá, Fulvia queda adormecida en la chocita, Pilatos en cambio sí está consciente. Cuando llegan allá, empieza a gritar Sulpicio Tarquinus, entréguenme a mis 5 espíritus, que esos son míos, yo los tengo bajo mi comando, yo soy el único que tengo poder sobre ellos. Entonces sale Zacarías y le dice que no, que sinceramente él no tiene nada que ver con ellos. Cuando llega él llega con 300, con 30 hombres. En eso de ese acercamiento y de que él sí entra y que no entra, él entra al cerco vibratorio de la chocita con 5 espíritus, o sea, con 5 soldados que él tenía. En ese momento se acerca Livia a él y él se siente como intimidado cuando ve a Livia y él sin embargo dice, yo solo vengo por los 5 espíritus, yo no vengo por nadie más.
entréguemelos. Entonces en el momento él levanta un azote para golpear a Livia y se pone al frente Simeón, y Simeón le dice: ¿recuerdas como en las viejas Samaria? Golpéame, latígame a mí. Y entonces a Simeón le sale una cruz luminosa de la cual se imantan uno, pero todos están en oración, los 5 están en oración, y se imanta se penetra hacia el corazón de Sulpicio y a la mente, y rompe algo como dentro de él y de los 5 que se acercaron a él, y dice que todo el umbral se iluminó por esa cruz y que muchos espíritus bajaron como en auxilio para los que realmente estuvieran arrepentidos, para que fueran llevados y trasladados a otras zonas vibratorias. Sulpicio, al ver eso, vencido ya como por ese recuerdo de la Samaria y por lo que él había cometido y había matado a Simeón, se arrodilla y queda arrodillado enfrente de esa cruz y decide ir con ellos, y salen, como dicen, que en una especie de globo aerostático, haciendo oración del umbral, y dice que muchos de los espíritus del umbral ese día también fueron auxiliados y llevados a hospitales en el mundo espiritual para recomenzar su proceso reencarnatorio. Dice que ese rescate sucedió en el año 60 después de Cristo. Entonces, ahora regresemos al plano terrestre. Encontramos en el año 126 después de Cristo, siendo el emperador Adriano en Roma, a Claudio Rufus, encargado de los gastos de la construcción del Panteón para trasladar a todos los dioses romanos. Estamos aquí en la tierra. A una prostituta llamada Serapis, de 20 años, que es muy bonita, que en su infancia fue explotada por sus padres y en su juventud poca fue llevada a la prostitución, que cuando muere su papá y su mamá va a reemplazar a su papá, ella escapa del hogar y decide ir a una plaza donde los empleados de los palacios de los patricios hacían los mercados. Duró 8 días en ese esperar encontrar a un administrador para pedirle empleo, pero su objetivo siempre fue que ella enamoraría al dueño de ese palacio y ella se haría la matrona o la patricia de ese palacio. Ese siempre fue el objetivo de ella y eso era lo único que pensaba para irse a trabajar de sierva. En ese momento ella no percibe que hay un hombre borracho que la vio, y ella, como ella en sus pocos 20 años de experiencia, ella podía hacerse la inocente, pues el tipo la agarra por detrás, la arrastra y la intenta como abusar de ella. Ella es muy inteligente y astuta, y con la experiencia que tiene, ella le dice: espere un momento, no lo haga por la fuerza, que yo le voy a dar lo que usted quiere a las buenas. Ella ve unos palos y en un lugar más escondido, y ella le dice: vamos allá y allá yo le doy lo que usted quiere. Lo lleva allá y ella, entonces el tipo la iba a empezar como a romper la ropa, y ella le dice: no, no me rompas la ropa porque no tengo más, yo misma me la quito. Y en ese que ella se voltea, agarra un palo y le da un palazo al tipo borracho, pero ella no tenía suficiente fuerza y solamente le hace como un descalabro, y el tipo se levanta y ella empieza a correr. En ese correr se tropieza con Licinio, que es el administrador de la casa de Marcus. Ella le pide auxilio, le dice que la proteja. Licinio, como llevaba varios siervos para hacer el mercado, él se rodea de los siervos, y cuando llega ese borracho a reclamar a Serapis, él le dice: no puede ser tuya porque mira tú cómo estás, eso no, ella no es de tu pertenencia. Entonces él le dice: si no me la entrega, mejor dicho, aquí se arma la de Troya. Entonces él le dice: pues mira a ver
¿qué puedes hacer? Y le muestra todos los siervos que tiene, entonces él todo bravo y vociferando se va. Serapis en ese momento se aprovecha y le dice que ella está buscando, ella ya como tiene cara inocente porque ella la puede hacer. Ella hace su carita inocente, le dice que quiere un empleo. Licinio es un hombre de muy buenos sentimientos y le dice que claro, que donde él trabaja van a necesitar una persona porque la patrona Drusila va a tener una hija y que necesitan a alguien que cuide a esa hija. Él la lleva al palacio, le da comidas, le proveen ropa y ella descansa. Ella se familiariza con la casa y al tiempo le dice Licinio que ya está lista para ser, ya conociendo el rol de la casa, que ya está lista para servir a la patrona que es Drusila antes de que tenga el parto para que se conozcan y ella más o menos sepa quién es, que Drusila es difícil, pero que si ella es humilde, ella la va a poder entender. En esto, entre Licinio y Serapis, surge como una especie, Licinio realmente sí siente sentimientos verdaderos de amor hacia Serapis. Serapis trata de despertar esos sentimientos también de amor hacia Licinio, pero ella con su objetivo de salir siendo dueña del palacio y ser la que manda. Ella trata de ceder. Licinio recuerda que él quedó huérfano a los 3 años, que su hermano tenía 6 años y que su hermano fue llevado a una familia que él ni siquiera se acuerda cómo se llama y que él ni siquiera sabe si su verdadero nombre que le habían puesto sus padres era Licinio o era otro, pues un viejito Licinio lo recoge y le pone el nombre de él y lo lleva a trabajar a la casa de los padres de Marcus, que los padres de Marcus, por esos modos de él ser como tan suave, tan fiel, con esos sentimientos nobles, la mamá de Marcus lo ve como un hijo y lo aceptan en la casa y él crece con Marcus prácticamente siendo como 2 hermanos y que Marcus le confidencia todo a Licinio, lo bueno y lo malo, porque Marcus es muy mujeriego, muy pendenciero, muy jugador, y Licinio lo aconseja, lo guía, pero Marcus realmente no le entra nada. Él, ¿qué pasa aquí? Nos dice el autor espiritual que Licinio y Serapis venían con el plan reencarnatorio de ser esposos y tener como hijos a Pilatos y a Sulpicio, para entre los dos ayudarlos a sacar adelante. Ese era el plan reencarnatorio que traían. Bueno, nos dice que Serapis tenía 20 años y Licinio tenía 30. Ya Drusila está en los días del parto, entonces Licinio, siendo el administrador de la casa, lleva a Serapis para que se conozcan con Drusila y ellas al primer encuentro, ambas sienten mucha aversión la una por la otra y casi como un odio y ambas se temen. Pero en este momento Drusila, que recordemos que es Aurelia, la hija que ella tuvo en su antigua vida siendo Fulvia, Drusila es fría, es calculadora, es humillante, es déspota, es lo que fue Fulvia en un ayer. Entonces Serapis ella no quiere ser la sierva de Drusila. Ella dice que preferiría seguir mendigando en las calles que ser la sierva de Drusila, pero ella recuerda que la intención de haber llegado ahí es salir de querida con el propietario de la casa que hasta ahora no se habían visto. El día del parto de Drusila, Drusila tiene una hija y es Lucía. Lucía es la bebita que va a cuidar Serapis. Serapis se encariña mucho con Lucía y despierta un verdadero amor hacia ella.
pues Serapis la compara con ella, que ella siendo pobre y Lucía rica, los padres no sienten amor hacia ella, y más Marcus, que es el papá de Lucía, cuando vio que era una niña, más como indiferencia tuvo por la niña, pues él deseaba era un hombre para que la casta de la familia de él continuara, y las niñas no continuaban las castas. Entonces él como que con completa indiferencia, pero entonces como Drusila quedó tan agotada del parto, Serapis empezó a bañar a la niña, a vestirla, y cuando llegó Marcus y se enteró que ya había nacido su primogénita, llegó a la habitación porque él no dormía con su esposa y se llevaban muy mal. Ambos se trataban feísimo y se sacaban todo lo malo. Y como les dije, Marcus tampoco era fiel a Drusila. Y él se la pasaba era con todas las prostitutas y tenía una casita donde las llevaba y allá hacía sus cosas. Cuando Serapis le entrega a Marcus a su hija, Marcus quedó prendado por Serapis. Y Serapis, como ya les dije, ya tenía experiencia, ella se hizo la muy sumisa y sabía cómo hacer que el otro se derritiera por ella, y entonces logró que Marcus despertara por ella ese sentimiento como pasional. Y ella se dio cuenta que él lo había sentido. Pasaron los días y Marcus andaba por el palacio tratando de hacer encuentros casuales con Serapis o de tropezarse con ella. Un día que sale Licinio al mercado, Serapis se inventa de que Licinio le ordenó llevarle el desayuno al administrador, pero realmente él no había ordenado nada de eso porque cada uno, como les acabo de decir antes, tenían sus siervos personales y de confianza. Entonces ella toca la puerta, Marcus se levanta, cuando la ve Marcus, queda como se me apareció aquí lo que yo necesitaba. Entonces ella entra, le da el desayuno, ella le dice que por qué ella, entonces él le dice es que, ella le dice es que el administrador me envió. Entonces él le dice, bueno, me parece bien, y ella se acerca a él, como puede, se acerca a él, y él le dice que él quiere encontrarse, ambos se tantean, ella ni haciéndose la muy dada, ni resbaladiza, y él tanteando a ver si ella quería algo con él. Ambos se dan cuenta que sí, que ambos quieren. Entonces ya Marcus le dice que si quisiera tener un encuentro en privado con él. Serapis le dice que no, que cómo, él siendo el jefe, pero ella haciéndose la abeja. Y entonces, y la sumisa, pero mirándolo con miradas muy seductoras. Y entonces ella le dice, ay, lo que pasa es que Licinio me dijo que él quería casarse conmigo, que tenía sentimientos por mí. Y entonces Marcus dice, si Licinio le dijo eso, eso sí es verdad. Yo conozco a Licinio y él es muy transparente. Eso es verdad. Entonces Serapis, viendo que como que Licinio se iba a interponer entre eso, ya le dice, pero como él no le ha dicho a usted, y él dice verdad, él no me ha contado a mí, entonces yo me voy a hacer el que no sé. Y entonces, bueno, entonces acuerdan salir al día siguiente. Y ella le dice, pero ¿cómo voy a salir si el administrador no me da permiso? Y entonces él le dice, pues diga que va a ir a hacer oración en el templo de Júpiter para agradecer su buena fortuna. Ella le dice, bueno, y entonces le dice, cuando venga Licinio a pedirme la autorización para su salida, yo le voy a decir que sí, voy a ayudarla. Entonces le dijo, bueno, y así quedaron al día siguiente de encontrarse. En sueños, Livia le dice, la lleva a Serapis al mundo espiritual y le dice que no vaya a cometer esa barbaridad de meterse con Marcus, que eso le traerá muchos problemas, le recuerda la programación espiritual que traen, los compromisos reencarnatorios que traen, y lo mismo hace Abigail con Drusila, y en sueños
les hacen ver que Drusila en la posición que está es para ayudar y para servir y para ayudar a que Serapis sea humilde, pero brindándole todo el apoyo económico posible. Al otro día, Drusila hace caso omiso al sueño. Serapis sí se despierta como con ese temor y dice, yo como que mejor no voy, yo como que mejor me quedo, y entonces empieza sus servicios. Ese día, Drusila está más fastidiosa que nunca, la hace cambiar 3 veces, la humilla horrible, la hace sentir la mujer más miserable del mundo. Entonces Serapis, ya el temor que tenía, dice, no, por venganza me voy a meter con Marcus y voy a demostrarle a ella que yo soy como la favorita. Y yo sí voy a ir a ese encuentro. Y yo sí voy a ir a ese encuentro y entonces así sucede. Lucilio hace lo que va y le dice que Serapis necesita salir y Marcus le dice que sí, que le dé permiso y que le dé permiso hasta la hora que ella quiera. Entonces Lucilio, cuando Serapis va a salir, le dice que si quiere que él la recoja porque el peligro de Roma y no sé qué, ella le dice que no, que un familiar la va a acompañar. Y así salen. Esa noche se encuentran con Marcus, tienen una relación amorosa que dura hasta la madrugada en esa casita que les conté que él tenía, y en esa relación amorosa quedan que se vuelven a encontrar después. Marcus solamente piensa en ese nuevo encuentro. Drusila trata de acercarse al esposo Marcus, pero Marcus le dice que ella está gorda, fea, que además ni siquiera fue capaz de darle un hijo varón, que ella no sirve para nada. Drusila se llena de rabia y entonces empieza a planear vengarse de Marcus, donde más le duela, y sabe que donde más le duele es con Licinio, y ella empieza a hacer emboscadas de seducción para Licinio, y Licinio, siendo un hombre tan correcto, si ella se destapa el busto, él mira para la ventana y así, y bueno, y él no cae en su emboscada. Entonces, Marcus, para poder volverse a encontrar con Serapis, le dice a Licinio que debe hacer un viaje a la hacienda que ellos tienen fuera de Roma y que debe irse al día siguiente. Licinio le dice que bueno y le manda plata para pagarle a los trabajadores, pero que además se debe llevar a Drusila y a la bebé y a la empleada Leila, porque Drusila le ha hablado muy mal de Serapis y que mejor deje a Serapis, que él sabe que, que Drusila es muy difícil en su carácter y que deje a Serapis. Entonces, listo, para el otro día está el viaje. Él viaja con Drusila, la bebé Lucía, con la empleada personal Lelia y se van para la hacienda. Ese mismo día, Marcus ya tenía contratado a un señor que tocó a la puerta del palacio y el que se quedaba reemplazando en el palacio como administrador era Fabio. Fabio abre la puerta y el muchacho que había contratado Marcus le dice que un familiar de Serapis está muy enfermo y que necesita la presencia de Serapis. Le dice que espere un momento, entonces va corriendo al despacho de Marcus y le dice que un familiar de Serapis está muy enfermo, que si le da permiso de irse algunos días. Y él le dice que ella se puede tomar todo el tiempo que quiera, que vaya, que cómo no le va a ayudar a su familia. Y así, esa misma tarde, Serapis se va a su encuentro también con Marcus en esa casita que él tiene. ¿Qué está pasando en la hacienda? En la hacienda, el plan que lleva Drusila es que Licinio tenga relaciones íntimas con ella, ya que no lo pudo hacer en el palacio. Entonces, al llegar allá, Drusila planea hacer un viaje porque en esa hacienda fue que ella se crió.
y le llama al administrador y le dice a Licinio y le dice que ella por la tarde va a salir a hacer, al otro día va a hacer un paseo en la tarde para recordar sus tiempos de infancia. Le dice que sí, que le parece bien. Y como ella ya no lo estaba como así emboscando tan fronteramente, él, bueno, porque le tenía miedo de ir hacia la habitación de ella porque ella lo emboscaba terrible. Él dice que bueno, y entonces ella le dice que, pero que él, como encargado de Marcus, él es el que la tiene que guiar. Entonces que al paseo solamente irá Drusila, Licinio y el que maneje la carroza y nadie más. Y él le dice que bueno. En el que hace mientras tanto, Drusila fue y miró las carrozas y escogió la carroza que estaba más dañada y le dice a su empleada Leila que le diga al Livio, que es el encargado de las carrozas, que la averíe, que haga más averías para que la carroza se rompa. Lelia habla, le coquetea a Livio, habla con él y le dice que ella siente que Drusila y Licinio tienen algo, que por eso están planeando ese paseo. Entonces le dice que hagan una apuesta, que la apuesta es que, a ver, Livio apuesta que es Drusila la que está interesada en Licinio, porque Licinio es un hombre muy correcto. Lelia apuesta que es Licinio el que está interesado en Drusila, porque la señora es una patricia y eso jamás se ha visto en el patriciado que una patricia se fije en un siervo. ¿Qué apuestan? Apuestan una bolsa de monedas que Drusila le dio a Leila. Y además, él dice, ¿y si yo pierdo, con qué pago? Entonces ella le dice, como yo quiero que me traten como una patricia, usted me va a llevar a un lugar bonito y vamos a hacer el mismo paseo que va a hacer Licinio y Drusila. Y entonces, pero ella le demuestra como que ella quiere algo más con él. Entonces, Livio dice, él piensa y dice, pues con las dos gano, porque si pierdo, si gano, gano la plata y si pierdo, gano a la China, entonces no importa. Ambos están gane, gane. Así lo hacen y salen esa tarde al paseo que tiene planeado Drusila. Drusila, al ver que el conductor de la carroza era como muy suavecito, ella dice que quiere manejar la carroza. Licinio le dice que cómo, que ella nunca ha manejado una carroza. Ella le dice que sí, que en la juventud la manejó y que ella ordena manejar la carroza. Y ella va y coge esa carroza y la lleva toda hasta que en una piedra, pum, la carroza se rompe, se vuelcan y el más perjudicado en el accidente es Licinio, que se le torció un pie. Entonces, Drusila dice, el Licinio le dice que ya va a ser de noche, que hay fieras ahí en eso, en el campo, y que ella por favor se vaya con el conductor de la carroza. Drusila le dice que ella no, que ella le tiene mucho miedo al campo, que ella no se va a ir y que además ella no conoce a ese conductor, que solo conoce a Licinio. Y entonces ella se queda en la carroza con Licinio y ella había llevado como una especie de canastita de campo en la cual llevaba vino. Ella le dice al conductor que vaya y busque ayuda en la hacienda. El conductor, antes de irse, le da una copa de vino con unas gotas de somnífero al conductor y el conductor sale corriendo, pero él con ese somnífero entra como en una especie de somnolencia y se duerme. Termino rápidamente, don Abel, que ya se va a acabar el tiempo. No, si es necesario que nos pasemos un poquito, nos pasamos. ¿Oíste? Bueno. Bueno, entonces se queda sola Licinio y Drusila le dice se rompe el vestido, amarra con eso el tobillo del administrador y le dice que tome vino mientras llega el conductor de la carroza con la ayuda. Le da también en el vino unas gotas de somnífero
al administrador y el administrador cae fulminado dormido. Ella hace una escena como si ellos hubieran tenido un forcejeo y que él hubiese abusado de ella. Luego ella se toma una copa con otras goticas más que la cantidad que le dio a Licinio de somnífero y ordenó a Lelia que solamente fuera con Livio a buscarlas en determinada hora cuando ellos no hubiesen llegado. Entonces Leila va y busca a Livio y se va con Livio hacia el lugar del accidente. Por el camino encuentran al conductor somnoliento y ellos siguen hacia donde está Drusila y Licinio. Y cuando llegan encuentran a Drusila dormida en los brazos de Licinio y como si Licinio y ella hubieran hecho algo y como si él la hubiera obligado a Drusila. Entre los dos se miran, entre Livio, el empleado, y Lelia, la empleada, se miran y sienten como que algo pasó, pero Leila sabía todo el plan de su jefa Drusila, entonces ella sabe que ahí no pasó nada. Ya cuando vuelven, los llevan a la hacienda, Drusila se encierra en su cuarto, no dice nada, Licinio sabe que él no hizo nada y que él jamás se metería con la esposa de su amigo y hermano Marcus, y sabe que fue una trampa de Drusila, pero él conoce quién es Drusila. Entonces al otro día ella llama a Marcus y le dice, nos vamos mañana cuanto antes. Y entonces Licinio le dice, sí, entonces ella le da a entender que entre los dos sí hubo algo. Y Licinio no le pone cuidado y le dice, sí señora, entonces mañana nos vamos. Leila tiene que ir a donde Livio para pagarle la negociación que tenía por la apuesta. Lelia le dice a Drusila que ella le da asco a ese tipo, que ella no quiere, que ese tipo está sucio, que no se baña, que ya no quiere nada con ese man, que solo lo hizo porque ella le dijo. Entonces Drusila le dice, con estas le da un frasco y le dice, dale 3 goticas que con eso se duerme, como yo hice con Licinio, y él se duerme y usted se viene y nos vamos que cuando él despierte mañana a la madrugada no hay nadie. Y ya a quién le va a hacer reclamos. Así lo hace Lelia y le da las 3 goticas sin saber que lo que Drusila le había dado era un veneno. Y envuelve, ella le da a pesar con Livio y lo envuelve como en una especie de cobija que llevaba para que él en la noche no tuviera frío. Al otro día se van y entonces Licinio va pensando qué hacer porque él se siente confundido. En cambio, Drusila va pensando cómo puede chantajear a Livio y así aprovecharse de hacer sentir a Marcus como inferior, porque ella se metió supuestamente con un siervo y además casi con el hermano de él. Cuando llegan a Roma, Licinio va, se baña y entonces él llega y ora sinceramente a sus dioses romanos y pide un consejo. En ese momento se acerca a Zacarías y le dice que haga lo que está pensando, que lo que él estaba pensando era contarle primero a Marcus antes de que Drusila le contara. Ya terminó de orar y con la influencia y el buen consejo de Zacarías, él se resuelve y sale corriendo y sé porque él es el único que conoce los escondites de Marcus y sale corriendo y se va donde Marcus y ellos tenían como la contraseña de que si él llegaba a esa casita y no escuchaba ruidos, se fuera. Y si escuchaba ruidos era porque él estaba con alguna amiguita y que si no escuchaba ruidos, siguiera adelante. Y que si escuchaba ruidos, él estaba con una amiguita y que él tenía que salirse y hacer una bulla para que Marcus saliera. Ya con esa contraseña que ellos tenían, él llega allá al lugar donde se encuentra Marcus, siempre con sus aventurillas. Cuando él entra, él no escucha ruido, entonces él entra y sin llamarlo abre la cortina, estaba como la cama tapada con una cortina y dicen que como una salita ahí al lado.
Él llega y abre la cortina y ve que el amor de su vida, que los sueños que él había tenido, que era Serapis, estaba en los brazos de su hermano Marcus, porque él lo contemplaba a Marcus como un hermano, y él tiene un shock emocional y piensa: el amor de mi vida y mi hermano, el amor de mi alma, están juntos y mis sueños están como rotos. Y entonces él, en ese shock, trata como de desmayarse y llega y logró, con las pocas fuerzas que le quedaban, llegar a la silla, y cuando se desplomó en la silla no se dio cuenta que en la mesita había un florero, y el florero se cayó. En ese momento se despierta Marcus y dice: ¿quién está ahí? Y él, él trata de rehacer todas las fuerzas para no llorar, y le dice: soy yo, Marcus. Y entonces él le dice: Licinio, y él le dice: sí, soy Licinio. Entonces Marcus le dice a Serapis que se tape bien, porque él sabía ya del cariño que él tenía por Serapis, aunque él no se lo hubiera dicho, pero Serapis se lo había contado. Y Marcus sale pensando para ver si Licinio se dio cuenta con quién estaba. Licinio le dice que acabó de llegar y que llegó tan cansado que se sentó y, sin darse cuenta, se le cayó el jarrón. Marcus entonces se da cuenta que él piensa que él no se dio cuenta. Entonces le dice que vuelva en una hora, que está ocupado. Él se sienta en una piedra a lo lejos de la habitación donde estaban ellos en esa casita, y él ve salir a Serapis. Cuando ya salió Serapis, a la hora Marcus le había mandado a volver ahí, y Marcus va, perdón, Licinio va donde está Marcus. Marcus le dice que cómo está, que no sé qué, y entonces Licinio le dice que lo que pasó en la hacienda, y entonces Marcus le dice que no se preocupe, que él sabe quién es Drusila, y que sabe que Drusila es una víbora completa, y que él además, que también sabe quién es Licinio, y que él sabe que él es puro y que él jamás se metería con esa víbora, que sería un loco donde hiciera eso. Le da un abrazo y le dice que se ven allá en el palacio, y entonces ahí termina la reunión. Y Marcus va, Licinio va y se sienta en la piedra donde vio salir a Serapis, y empieza a llorar amargamente. Recuerda su infancia, recuerda todo lo que ha sufrido, eh, se siente desolado. Mientras tanto, ahí está Zacarías y Livia dándole como fuerzas, tranquilidad para ese momento tan doloroso. Cuando llega, un momento, perdón. Cuando está sentado él llorando amargamente, Juan de Cleofás trae a Decio, un cristiano que vivencia lo de Cristo. Un momento, por favor. Bueno, si oyen ruido, les pido que me disculpen, que es que le entró una llamada a mi esposo. Entonces les estaba contando. Juan de Cleofás telementaliza a Decio para que pase por ese lugar donde está Licinio. Licinio, él ve de lejos a Licinio sentado en la piedra, y cuando lo ve, él dice: ¿qué hará ese hombre allá llorando amargamente? Se le acerca, le habla con mucha ternura, como no lo hacían los romanos de ese tiempo. Él le dice que por qué llora, que le cuente como sus cuitas, que él está para ayudarlo. Y entonces entablan una conversación, y él le dice, Decio le dice que vayan a la casa de él, que lo invita a su casa. Marcus, en ese momento de tantos sentimientos, se va con Decio para la casa. Marcus, no, perdón, Licinio, en ese momento de sentimientos, se va para la casa con Decio. Decio hacía reuniones cristianas en la casa de él, y le dice
y le enseña todo el cristianismo y le regala un pergamino. Y cuando le hablan de Jesús, él siente que ya conocía a Jesús y que él vive todas esas enseñanzas de ese Jesús que en esta existencia él no conocía, pero él revive en su inconsciente todos esos conocimientos que tenía y le son muy fáciles de asimilar. Él en ese mismo momento se vuelve cristiano. Él se va para el palacio y en el palacio llega y recibe con, él empieza a ver a Serapis como una hija, a Marcus como ese hermano verdadero como siempre lo veía. Trabaja con más entusiasmo, con más amor. A Drusila también la empieza a ver como una hija, como la hija más, más necesitada de cariño. Y en ese instante, Serapis se da cuenta que está enamorada, que está embarazada de Marcus. Ella está embarazada y ella va y le dice a Marcus que está embarazada. Marcus le dice que por la situación de Patricio, él no puede estar con una sierva, que para que la sociedad no lo repudie, ella tiene que irse a vivir a la casa donde se hacían sus encuentros y que cuando tenga sus hijos, o su hijo, perdón, cuando tenga su bebé, que ese sí va a ser un varón, que él le da la posición de Patricia. Ese es el plan que le da Marcos. Entonces, Serapis ya no tiene cómo resguardar más su vientre y ella empieza a tener un plan. Ella dice, voy a escapar con el hijo de Marcos y me voy a robar a Lucía porque ellos no la quieren. Voy a dormir. Antes de eso, los malestares de Serapis por el embarazo empieza a tener varios malestares. Leila, que es la que está encargada de vigilar a Serapis para contarle todo a Drusila, le dice que un pretendiente en la finca estaba pretendiéndola y que ella le dijo a Drusila que Drusila le dio un somnífero, que si ella no puede dormir, pues que se tome ese somnífero. Cuando ella recibe el frasquito en la mano, Serapis siente mucho temor y le da como desconfianza y no se toma las gotas, pero lo que sí hace es coger una porción del frasco, guardarlo en otro frasco y rendir el frasco que le da Lelia con agua para que ella no se dé cuenta que le quitó del frasco. Se lo devuelve a Lelia y es cuando empieza ella a tener su plan. Ella dice, me voy a robar a Lucía, me voy embarazada y así Marcus tiene que irme a buscar arrodillado a mis pies. La noche que ella tiene planeado irse, tiene ya todo listo para llevarse a Lucía, porque ella sí sentía verdadero amor por Lucía. Cuando llega allá, Lucía llega y va a la cocina y echa escondidas unas gotas de veneno en el agua que se te va a tomar Drusila, perdón. Leila le lleva el agua a Drusila y efectivamente Drusila empieza a tener todos los síntomas de envenenamiento. Llaman a un médico. El médico dice que si es envenenamiento, el médico manda a traer a un perro callejero, le dan de esa misma agua de la jarra al perro y el perro tiene los mismos síntomas de Drusila. Entonces ya recae la sospecha solamente sobre Lelia y Serapis. Serapis le comenta lo que pasó de que ella le dio el frasco y que ella no quiso tomar porque ella tenía miedo y que ese frasco está entre las cosas de Leila. Efectivamente van y buscan, el frasco está entre las cosas de Leila, le preguntan a Leila que si ese frasco es de ella le dice que se lo dio Drusila. Y entonces le preguntan que si estaba entre sus pertenencias, ella le dice que sí, entonces mandan a traer otro perro callejero, le dan unas gotas de ese mismo frasco, igual el perro muere. Entonces ya mandan a Lelia a la cárcel, pero entonces Livio empieza a darse cuenta de que Lelia es como inocente y Leila dice, vaya, llamen a Livio y se dan de cuenta que eso era solo un somnífero. Además, yo no tenía motivos para matar a Drusila, el que sí tenía motivos era
Licinio, porque él obligó a la señora a tener relaciones con él. Entonces Marcus le dice, mentirosa, Drusila nunca me dijo nada. Además, el que me contó fue el mismo Licinio, él no tenía ningún motivo, fue usted, no sé qué, por envidia de la posición que tenía Drusila como Patricia. Entonces, efectivamente, ya con esa prueba es condenada Lelia y es llevada a la cárcel. Y entonces Licinio empieza a sospechar de que Leila no fue y que parece que fue Serapis. Él le comenta de sus sospechas a Marcus, pero Marcus, para que Serapis saliera como de esas sospechas y no fuera a ir a la cárcel, además le cuenta que está embarazada, entonces él Licinio le dice a Marcus que si por favor le da una carta para él poder intervenir ante las autoridades romanas en favor de Leila. Marcus le dice que claro que le va a dar la carta, y entonces, pero que él debe ir a preparar esa, esa casa para que vaya a vivir Serapis, para que tenga ya el bebé. Entonces, Licinio lo mantiene ocupado ese día y mientras tanto Marcus se va y le da a todas las autoridades romanas una bolsa de monedas y le dice que necesita que ya sea muerta Leila, que él va a hacer un viaje para llevar a Lucía con él y para salir como de todo ese shock que le provocó la muerte de su esposa. Entonces, esa ya ocurre Licinio traslada a Serapis hacia la casita que preparó. Marcus ese otro día viaja y le dice a Serapis que después de que regrese del viaje le va a entregar a Lucía y que después la va a llevar al palacio. Y así quedan las cosas y Marcus viaja. Licinio es el que está encargado de llevarle todo el suministro a Serapis de mercado y de todo, y a estar pendiente del nacimiento del bebé. Licinio entonces empieza con la carta a tocarlas a todas las autoridades romanas, va al juzgado, se entrevista con el juez Servio Tulio y el juez le dice que qué más pruebas necesita, que él solamente lo va a recibir si hay unas pruebas contundentes, que de resto no lo vuelva a buscar porque ella es culpable, que qué más pruebas quiere. Licinio se va esa noche a una reunión en la casa de Decio, una reunión cristiana, y en la casa de Decio hablan de dejar todo lo material y para adquirir ese reino de los cielos y entrar sin ninguna propiedad física y renunciar y a todo lo que uno tiene hasta uno mismo. Esas palabras le quedan grabadas a Licinio. Licinio sale y entonces al otro día hace 2 cartas. No como al otro día, es pasado mucho tiempo, pero yo como para cortar digo al otro día. Él hace, después de mucho ver que no puede ayudar a Lelia, después de algún tiempo, él le quedaron esa mensaje grabado en su cabeza y él entonces decide hacer 2 cartas, una para Servio y otra que va y radica en el juzgado, culpándose él de la muerte de Drusila, diciéndole él va y se entrevista otra vez con el juez Servio Tulio y le dice al juez, le dice si me trae pruebas, si habla conmigo y si no, no. Entonces él dice, lea esta carta. En la carta él escribe que él tenía motivos para matar a Drusila por lo que pasó en la hacienda y que ella lo estaba chantajeando y que él ya estaba cansado de ese chantaje y que por eso la envenenó y que él tiene 2 testigos, uno que es Leila, que le pregunte a Leila y verá que él sí tenía el motivo y que le pregunte a Serapis y que vaya y visite a Serapis a tal dirección que ella está embarazada de él. O sea, Licinio se hace pasar como compañera sentimental a Serapis y dice que el hijo de Serapis es de ella, que verifiquen y verá que Serapis sí está embarazada y que era la sierva de la hacienda de la casa del palacio, que por eso nunca le puso cuidado a Drusila. Estando ya en esas, el juez Servio le dice, yo no le creo a usted porque yo lo conozco a usted y usted es un hombre muy recto. Y él le dice, pues entonces llame a Lelia
Y él van y llaman a Leila. Leila confirma lo que dice Licinio en la carta. Y entonces le deja una copia a él. Y entonces manda él a otro funcionario mientras él está con Leila en la cárcel y le dice y que sí, que allá hay una mujer embarazada que se llama Serapis. Y entonces él dice, confirmado, y entonces mandan al Licinio para la cárcel. En esos duran un tiempo encarcelado Licinio y Serapis ya va a dar a luz. Serapis manda a llamar a Marcus. Marcus viene y entonces él antes de visitar a Serapis, él dice, yo tengo que ir a ver si ya está la muerte de Lelia para yo poderla llevar como y hacer mi vida con usted allá al palacio y que no quedemos así como si fuéramos sido unos de perturbadores de la familia romana. Él se va donde el senador Servio Tulio le da la carta y le dice que él es una persona indeseada y que por culpa de él iba a condenar a una mujer que era inocente, que no quiere volver a verlo en su vida. Él lee la carta y lo saca, lo echa de su casa, que nunca más vuelva. Él lee la carta y se da cuenta de todo lo que escribió Licinio y se va y le devuelve las monedas que le dio. Él se va con esas monedas y soborna a un, a un soldado que cuida a los que van a morir en el circo, porque Licinio es condenado a morir en el circo. Él se va hasta allá y lo soborna y le dan 5 minutos nomás para ver a Licinio. Licinio le habla de Jesús, entonces él le dice que él hizo todo lo posible por salvar a Lelia, pero que al no lograrlo, él era como si ya la condena estuviera lista y que él al no lograrlo, pues él no vio otra cosa de cómo salvar a una inocente y él se entregaba por ella. Entonces él empieza a llorar, Marcus empieza a llorar y le dice, ¿por qué hiciste eso? Entonces él le dice, porque yo no podía dejar que una inocente muriera. Él le dice que fue culpa de él, que él sobornó a los jueces y a todos y que por eso Leila ya estaba condenada. Licinio le dice que no se preocupe, que lo perdona, que haga la vida con Serapis, que diga ante la sociedad que sus hijos son de él, de Licinio, y que él se va con la frente en alto con Serapis y que haga feliz a Serapis, que cuide a ese niño que van a hacer y que le dé un hogar y que se rehabilite, que no haga lo mismo que hizo con Drusila, que cuide a Lucía, que haga un verdadero hogar, que se vuelva un hombre responsable y le dice que busque a Decio y le habla de Jesús. En el poco tiempo le dice que él hace todo eso por amor a Jesús. A Servio también, al juez también le habló de Jesús. Y entonces Marcus sale de allá completamente destrozado. Y al otro día ya es la muerte de Licinio en el circo y son amarrados muchos de los cristianos, ya como era, ahora sí era la persecución del cristianismo, habían muchos cristianos también entre los ampones para ser ajusticiados ese día y a todos los amarran a un palo y les ponen leña y les van a prender fuego. En el momento que van a morir, Marcus va ese día allá y él llora amargamente. Y le pide, gritando, le pide perdón a Licinio, y cuando antes de prender el fuego, Zacarías se acerca a Licinio y le dice que cante lo que cantaban en la casita de Decio a Jesús, y empieza a cantar nuevamente, y en ese momento todos quedan otra vez, ¿quién será ese Jesús que ellos tanto cantan? ¿Por qué los cristianos van con tanto amor y con tanto perdón al suplicio? ¿Quién es ese Jesús? Y otra vez son tocados otra multitud de gente. Y Licinio llega al mundo espiritual y es recogido por Zacarías. Mientras tanto, Serapis está en su proceso de parto. Marcus sale corriendo para donde Serapis y entonces cuando oye que Serapis llora un hijo y él ahora sí, entonces todo contento. Se le olvidó lo que pasó en el circo con la muerte de Marcus. Llega allá y oye otro llanto, ya son dos, y entonces él piensa que el mismo niño volvió a llorar. En ese momento sale la partera y le dice que tuvo 2 hijos varones.
él no cabe de contento. Cuando llega donde Serapis, Serapis le muestra a sus hijos que es la reencarnación de Pilatos y de Sulpicio, y ahí termina el libro. Y en el otro libro, que es Bajo las manos de la misericordia, van a contar la vida de Pilatos y de Sulpicio, de Serapis y de Marcos. Y El nos cual nos lo cuentan, vas a relatar tú también, ¿cierto? eso espero. Bueno, muchas Entonces, gracias. Ajá, entonces, termina. sí, ¿qué enseñanza me dejó a mí el libro? La enseñanza que me deja es que el mundo espiritual funciona como una sastrería del alma. Es la fábrica de sentimientos y del pensamiento, porque allí todos asumimos nuestra verdadera forma moral y el tono vibratorio que tengamos, que nacimos para trabajar en equipo y lograr vencer nuestro ego por medio del trabajo, amor y servicio al prójimo, que nosotros podemos modificar nuestro programa reencarnatorio para bien o para hacer que nuestra existencia sea más dolorosa por medio de nuestras elecciones que siempre tendrán las consecuencias de nuestra elección. El amor dejará marcas en el proceso evolutivo en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas marcas? Los sacrificios y las renuncias a nosotros mismos, pues por mucho amar se borran nuestras faltas ante el Padre. Estas fueron las enseñanzas que me dejó este libro. Les agradezco por escucharme, por haberse tomado el tiempo de estar aquí conmigo. Dios les bendiga y le agradezco a Dana Acero que me ayudó a hacer las diapositivas. Muchísimas gracias. Gracias, Nubia. Realmente maravilloso. Pero por factor tiempo, te pedimos de una vez que nos hagas la oración de despedida, Sí, señor. ¿vale?